Escorpio, antes de que entres a este viaje, quiero que respires hondo y sientas una vibración familiar dentro de tu cuerpo, esa sensación de que algo está cambiando, de que un ciclo se está cerrando y otro está comenzando a abrirse silenciosamente bajo tu piel. Porque este video no es una predicción ligera, ni un mensaje motivacional superficial. Es una lectura profunda, casi iniciática, sobre la señal que solo los nacidos bajo tu energía pueden reconocer cuando el destino está a punto de dar un giro irrevocable. Y aunque quizás no lo admitas tú, ya has sentido esa señal antes, un temblor interno, un vacío extraño, una intuición que te susurra que la versión de ti mismo que conoces está agotándose. Escorpio siempre ha sido el guardián de los finales y los comienzos, el signo que muere simbólicamente más veces que cualquier otro no, porque el universo lo castigue, sino porque el alma escorpiana nació para descender, romperse, transformarse y renacer más pura. Pero hay algo que muy pocos te dicen. Tu renacimiento nunca ocurre al azar. Siempre hay un aviso, una marca, un eco energético que te prepara para lo inevitable. Esa es la señal oculta de la que hablaremos hoy, una señal que no se puede ver con los ojos, sino con la memoria profunda del alma. Y si estás viendo este video, ahora no es casualidad. Estás en un punto de inflexión. La energía que te rodea se está reorganizando, tus relaciones están revelando verdades incómodas y tu cuerpo emocional está exigiendo una liberación que ya no puedes posponer. Escorpio, este no es un tiempo de resistencia, sino de revelación. Porque aquello que estás a punto de perder, sea una relación, un hábito, una identidad o una parte de tu sombra, no es un castigo del destino, sino el precio exacto que tu alma debe entregar para ascender a su siguiente forma. Hoy vas a descubrir cuál es esa señal, cómo reconocerla y sobre todo qué significa para tu próximo renacimiento. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría marcar el inicio de una transformación que no tendrá vuelta atrás. Aunque muchos hablan de Escorpio como el signo más fuerte, más intenso y más enigmático del zodiaco, casi nadie se atreve a mirar su punto más vulnerable, esa herida primaria que nace en el silencio, que se clava en lo más profundo de su memoria emocional y que determina casi todas sus transformaciones a lo largo de la vida. Porque sí, Escorpio puede parecer duro, impenetrable, calculador, pero detrás de esa armadura existe un corazón que aprendió muy temprano que mostrar su sensibilidad es peligroso. Y por eso, incluso hoy siendo adulto, reacciona como si todavía tuviera que proteger algo frágil, algo que una vez fue roto sin aviso. Esta herida primaria casi siempre nace en experiencias que marcaron su confianza, traiciones tempranas, pérdidas que no se comprendieron del todo, silencios que lo obligaron a volverse autosuficiente antes de tiempo. No es casualidad que Escorpio tenga una capacidad casi sobrenatural para detectar mentiras, dobles intenciones o vibraciones turbias. Esa habilidad no es un don místico otorgado gratuitamente, sino una adaptación evolutiva
a un entorno emocional que en algún momento no fue seguro. Escorpio aprendió que quien no controla pierde y que quien no observa se convierte en la próxima víctima. Pero esta herida no solo afecta cómo se relaciona con los demás, sino también cómo se relaciona consigo mismo. Escorpio teme más que nadie la sensación de perder el control, porque para él perder el control significa quedar expuesto vulnerable desnudo ante un mundo que podría volver a herirlo. Por eso, cuando siente que algo importante está cambiando, activa de inmediato su mecanismo de defensa, distancia emocional, silencio, hiperobservación, una frialdad que en realidad es miedo disfrazado. Y sin embargo, Escorpio rara vez se permite admitirlo. Prefiere pensar que es fuerte, porque no siente cuando en realidad es fuerte, precisamente porque siente demasiado. La ironía es que esta herida que tanto intenta esconder es también su mayor acceso al renacimiento, porque Escorpio no renace desde el orgullo, ni desde la mente, ni desde la lógica. Renace desde la herida. Desde ese punto donde la vida lo obliga a soltar control, a rendirse, a mirar a la sombra directamente y reconocer que aunque duela, ya no puede seguir cargando con la identidad antigua. Para Escorpio, la primera señal de un nuevo ciclo nunca es luminosa. Es un quiebre, un cansancio profundo, un desencanto, una verdad que ya no puede ignorar. Y es justamente ese momento, ese instante, donde algo interno se rompe el que anuncia que el renacimiento está a punto de comenzar. Muchos escorpianos creen que su fortaleza proviene de resistir, de aguantar, de no dejar que nada los derrumbe. Pero la verdadera fortaleza de Escorpio siempre ha sido su capacidad de morir y renacer. Su fuerza no es rígida, es alquímica. Surge cuando se atreve a entrar en su herida, sin escapar, sin esconderse, sin traicionarse a sí mismo. Porque solo allí, en ese lugar incómodo y crudo, Escorpio se reencuentra con su verdad más pura, la certeza de que puede perderlo todo, menos su poder de transformarse. Y tal vez, Escorpio, mientras escuchas estas palabras, ya reconoces esa sensación en tu interior. Tal vez ya sabes que tu herida primaria no es una condena, sino una brújula, y que lo que has estado sintiendo últimamente, esa inquietud, ese vacío, ese llamado interno, es el eco silencioso de tu próximo renacimiento. Escorpio vive ciclos de transformación más marcados que cualquier otro signo, pero lo más sorprendente no es la intensidad con la que los atraviesa, sino el patrón silencioso que los antecede. Hay un ciclo oculto, casi imperceptible, que prepara al alma escorpiana para cada uno de sus grandes renacimientos. Este ciclo no empieza con un evento externo, como muchos creen, sino con un cambio interno tan sutil que Escorpio suele ignorarlo hasta que ya es demasiado tarde para volver atrás. El ciclo comienza con una sensación leve de desconexión. Escorpio empieza a sentir que algo ya no encaja, una relación, que pierde sentido, un trabajo que deja de nutrirlo, un entorno que se vuelve pesado o repetitivo. Puede intentar negarlo, justificarse, incluso culpar a otros,
pero la verdad es que el ciclo ya se ha puesto en marcha. Y lo más profundo es que este sentimiento no proviene de la mente, sino de su alma, que siempre sabe antes que él cuándo es momento de destruir una etapa para dar paso a la siguiente. Si Escorpio observa con honestidad, notará 3 señales que marcan el inicio de este hemociclo. La primera es el desprendimiento emocional. Ya no reacciona como antes. Las cosas que le importaban comienzan a perder fuerza. La segunda es el aburrimiento existencial. Nada parece satisfacerlo, como si estuviera viviendo una vida que ya quedó pequeña para la expansión que viene. Y la tercera es una intuición insistente, una voz interna que le dice que debe moverse, cambiar, soltar, aunque no sepa hacia dónde. Luego vienen las señales externas. Es aquí cuando la vida parece colapsar de manera abrupta, discusiones que estallan sin explicación, verdades ocultas que salen a la luz, oportunidades que desaparecen, caminos que se cierran. Lo que muchos interpretan como mala suerte no es más que la fase de ruptura del ciclo escorpiano. El universo corta aquello que Escorpio no se atreve a cortar por sí mismo. Porque aunque duela admitirlo Escorpio, a veces se aferra demasiado a lo que debería dejar morir, pero hay una dimensión más profunda. Este ciclo no es castigo, es activación. Escorpio no está siendo destruido, está siendo preparado. Su alma no quiere que siga caminando con una identidad que ya cumplió su propósito. Por eso, cuando la vida comienza a derrumbarse, no es porque Escorpio esté fallando, sino porque está siendo empujado hacia su próxima versión. Cada ruptura, cada pérdida, cada quiebre emocional es un acto de purificación. Y aquí se revela una verdad esencial. Escorpio no renace desde el orden, sino desde el caos. Su transformación no ocurre en momentos de claridad, sino en los instantes donde todo parece fragmentarse. Porque en esa fragmentación, Escorpio deja de controlar, deja de resistir, deja de sostener máscaras y finalmente baja al lugar donde ocurre la alquimia, su propia sombra. Cuando el ciclo llega a su punto más crítico, Escorpio siente que no hay vuelta atrás. Algo muere dentro de él. Una identidad, una expectativa, un sueño que ya no vibra con su esencia. Y aunque ese vacío aterroriza, es también el portal más poderoso hacia su renacimiento. Es el signo inequívoco de que el viejo ciclo ha terminado. Y tal vez tú, Escorpio, estás en ese punto ahora mismo. Tal vez ya estás sintiendo esa ruptura interna, esa incomodidad, esa certeza silenciosa de que algo debe cambiar. No huyas de ella. Obsérvala. Porque ese temblor interno no es una amenaza. Es tu alma anunciando que el renacimiento está cerca. Hay un instante decisivo en la vida de cada Escorpio, un punto energético donde la transformación deja de ser una posibilidad y se convierte en una inevitabilidad. Ese momento no llega con ruido ni con dramatismo como muchos imaginan. Llega en silencio como una revelación interna que lo atraviesa sin pedir permiso. Es la señal oculta, la marca espiritual
que anuncia que el renacimiento está en marcha y que nada podrá detenerlo, ni siquiera el propio Escorpio. Esta señal suele manifestarse de 3 formas, aunque nunca de manera idéntica. La primera es a través de un sueño repetitivo, uno que parece más una memoria que una fantasía, un símbolo, un animal, un camino que se repite sin explicación. En estos sueños, Escorpio experimenta un cierre, una muerte simbólica o un cruce de umbral. Y aunque despierte confuso, su alma entiende perfectamente lo que sucede. Está recibiendo el aviso de que se acerca el fin de una etapa vital. La segunda manifestación es un encuentro aparentemente casual, pero cargado de destino. Puede ser una persona que aparece en el momento justo para decir una frase que lo sacude. Un recuerdo que vuelve sin razón. Una señal externa, un número, un símbolo, un mensaje que remueve algo profundo. Escorpio tiene una sensibilidad innata para los significados ocultos, y cuando esta señal aparece, siente un estremecimiento interno que no puede ignorar. Es como si el universo le dijera: prepárate. Lo que viene no se detendrá. La tercera manifestación es más intensa y más íntima, un sentimiento súbito de esto ya no soy yo. Es un momento que puede aparecer en una conversación en medio de la rutina o incluso en un instante de calma. Escorpio siente que la persona que ha sido hasta ahora ya no encaja con lo que su alma quiere expresar. No sabe cuál será su próxima versión, pero sí sabe que la antigua murió. Y esa certeza cruda e irrebatible marca el punto de no retorno. Lo importante aquí es diferenciar esta señal de una crisis emocional común. Una crisis te confunde. La señal, en cambio, te revela. Una crisis te hace sentir pérdida. La señal te hace sentir destino. Una crisis te rompe. La señal te libera. Y aunque pueda venir acompañada de dolor, tristeza o miedo, su fondo energético es completamente distinto. No empuja hacia abajo, sino hacia adelante. Cuando esta señal aparece, el cuerpo emocional de Escorpio cambia. Sus sentidos se agudizan. Su intuición se vuelve más precisa y empieza a percibir la verdad detrás de las situaciones, aunque preferiría no verla. Siente un cansancio profundo hacia todo lo falso. Lo que antes toleraba, ahora le resulta insoportable. Lo que antes lo retenía, ahora lo ahoga. Es como si la vida le arrancara de las manos la versión de sí mismo que ya no vibra con su evolución. Y aquí está la verdad más dura. Cuando la señal aparece, ya no hay vuelta atrás. Escorpio puede intentar resistirse, puede tratar de reconstruir lo que está cayendo, puede aferrarse a relaciones, identidades o hábitos que ya cumplieron su propósito. Pero esa resistencia solo prolonga el dolor. La señal no desaparece, se intensifica, se vuelve más evidente, más insistente, más implacable, hasta que Escorpio acepta que debe soltar. Tal vez tú que estás escuchando esto ya reconociste esa señal en tu propia vida. Tal vez
Ya la viviste hace días, semanas o incluso meses. Tal vez aún no sabes qué nacerá de todo esto, pero sí sabes que algo dentro de ti murió. No tengas miedo a ese vacío. Ese vacío es el terreno fértil de tu próximo renacimiento. Cuando la señal oculta se activa, Escorpio entra en una de las fases más decisivas y también más peligrosas de su viaje, el desprendimiento. No se trata simplemente de dejar atrás una etapa. Es un proceso más profundo, más visceral. Es la desintegración de una identidad que ha funcionado durante años como su escudo, su máscara y su forma de sobrevivir. Y por eso duele. Porque Escorpio no abandona una versión superficial de sí mismo, abandona una estructura emocional que lo protegió cuando nadie más lo hizo. La mayoría de los signos atraviesan cambios de manera progresiva, casi lineal. Pero Escorpio no. Su metamorfosis funciona como una ruptura interna, un quiebre, una muerte simbólica. Cuando este desprendimiento comienza, Escorpio experimenta una sensación clara de que algo dentro de él se está desprendiendo, una forma de pensar, un rol que ya no puede sostener, una lealtad que ya no vibra con su verdad actual. Y aunque su mente intente aferrarse, su alma empuja en dirección contraria. La soledad se convierte en su aliada durante esta etapa, no porque quiera aislarse, sino porque necesita silencio para escuchar la voz interna que surge detrás del ruido. Escorpio se retira, observa, analiza, pero esta vez no desde el control, sino desde la vulnerabilidad. Su instinto lo lleva a profundizar en sus sombras, a mirar de frente esos rincones que evitó durante años, resentimientos ocultos, deseos reprimidos, miedos que nunca se permitió admitir. Esta introspección no es cómoda, es transformadora. Y aquí aparece uno de los errores más comunes de Escorpio: aferrarse a aquello que ya está muerto. A veces es una relación que perdió su esencia, pero que Escorpio mantiene por lealtad o por miedo. A veces es un trabajo que ya no lo inspira. A veces es una identidad, el fuerte, el frío, el que todo lo soporta, que ya no le permite evolucionar. Escorpio confunde resistencia con fortaleza y cree que soltar es un acto de debilidad. Pero la verdad es que su renacimiento solo puede comenzar cuando decide dejar de luchar contra lo inevitable. También existe la tentación de reconstruir demasiado pronto. Escorpio tiene un instinto natural para renacer, para resurgir más fuerte, más sabio, más intenso. Sin embargo, si intenta reconstruir, mientras aún está sosteniendo fragmentos de la identidad antigua, el ciclo se repite una y otra vez. Para renacer primero, debe permitir que la versión anterior muera por completo, sin rescatar nada, sin negociar, sin intentar salvar lo que ya cumplió su función. El desprendimiento es en esencia un acto de fe, un salto al vacío, un momento en el que Escorpio reconoce que el control solo lo ha mantenido atrapado en patrones que ya no le sirven. Y aunque la incertidumbre lo incomode, es precisamente en ese territorio desconocido donde su verdadero poder comienza a despertarse. Escorpio se libera del peso de lo que ya no es y atraviesa un estado liminal
ni el antiguo ni el nuevo, sino el que está en tránsito. Tal vez tú que escuchas esto, estás justo en esta etapa. Tal vez ya sabes que una parte de tu vida debe soltarse, pero aún no te atreves a cortar el cordón. Tal vez sientes que si sueltas, te desmoronarás. Pero déjame decirte algo con absoluta claridad, lo que te sostiene. Ahora no es apoyo, es ancla. Y solo cuando te atreves a dejar caer lo viejo, el universo te muestra lo que realmente estaba destinado para ti. Este desprendimiento no es pérdida, es liberación. Y esa liberación marca el inicio del verdadero renacimiento escorpiano. Después del desprendimiento, Escorpio entra en la etapa más silenciosa y más poderosa de su viaje, la transformación interior. Esta fase no tiene testigos, no se expresa con gestos grandiosos y no necesita validación externa. Es un proceso íntimo profundo, casi alquímico, donde el alma escorpiana comienza a reorganizarse desde adentro hacia afuera. Aquí es donde se produce el verdadero renacimiento, no en lo que Escorpio muestra, sino en lo que empieza a sentir, recordar y comprender desde sus capas más ocultas. En esta fase, Escorpio se enfrenta a sí mismo sin armaduras. Ya no está protegiéndose de los demás, está enfrentando su verdad desnuda. Y esta confrontación no se hace con violencia, sino con una lucidez inesperada. Por primera vez en mucho tiempo, Escorpio puede mirar su historia sin juzgarse, sin justificarse, sin tratar de controlar la narrativa. Siente con claridad qué partes de su identidad fueron mecanismos de defensa, cuáles fueron máscaras y cuáles fueron auténticas expresiones de su alma. La transformación interior comienza con un retorno al núcleo. Escorpio deja de buscar afuera lo que solo puede encontrar dentro. Se pregunta, ¿quién soy sin mis heridas? ¿Quién soy sin mi necesidad de controlar? ¿Quién soy cuando no estoy reaccionando al mundo, sino escuchando mi propia voz? Estas preguntas no son filosóficas, son portales, y cada respuesta abre una puerta que lo acerca a su esencia original, esa que estaba enterrada bajo años de dolor, expectativas y exigencias autoimpuestas. En esta etapa se produce una reprogramación emocional profunda. Escorpio aprende a reinterpretar su pasado desde un lugar menos rígido y más sabio. Reconoce que no todo lo que vivió fue traición o abandono. Muchas de esas experiencias fueron iniciaciones. Y al integrar esta comprensión, algo se afloja dentro de él. El resentimiento se transforma en claridad. El rencor se convierte en discernimiento. El miedo se diluye en intuición. Escorpio no olvida porque nunca olvida, pero por primera vez recuerda sin dolor. Este proceso también afecta su energía creativa y sexual, que en Escorpio están íntimamente ligadas. Lo que antes era intensidad desbordada o deseo compulsivo, ahora se convierte en poder creativo puro. Es como si toda la energía que antes se escapaba en luchas internas regresara a su centro. Escorpio empieza a sentir un impulso nuevo, crear, construir, manifestar sin necesidad de destruir primero.
Su poder deja de ser defensivo y se vuelve expansivo. La intuición de Escorpio, que siempre fue fuerte, ahora se vuelve casi cristalina. Percibe con facilidad lo que vibra con su nueva identidad y lo que pertenece a un ciclo que ya terminó. Deja de atraer personas y situaciones que lo drenan porque su frecuencia ha cambiado. Deja de repetir patrones porque la comprensión ha reescrito su respuesta interna. La sombra sigue existiendo, pero ahora trabaja a su favor, no en su contra. Y lo más importante, Escorpio empieza a recordar su propósito. No el propósito impuesto por la sociedad o la familia, sino el propósito del alma, el motivo por el que vino a esta vida. Este recuerdo no aparece como una idea, sino como una sensación interna de dirección. Es una certeza suave pero firme, un deseo de avanzar hacia algo nuevo, sin miedo, sin prisa, sin necesidad de controlarlo todo. Tal vez tú que estás escuchando esto, estás empezando a sentir esa claridad, esa calma que llega después de la tormenta. Esa sensación de que ya no eres la persona que fuiste ayer, aunque tu vida externa aún no lo refleje del todo. Esa es la señal, tu transformación interior ya comenzó y nada ni nadie podrá detenerla. El renacimiento de Escorpio no es un evento repentino ni un estallido luminoso que otros pueden ver. Es un proceso silencioso, casi secreto, que solo el propio Escorpio puede reconocer desde dentro. Pero hay un instante, un cambio casi imperceptible, en el que la energía del signo se reconfigura por completo. Y cuando eso ocurre, Escorpio sabe sin duda alguna que ha emergido como una nueva versión de sí mismo. Todo empieza con una claridad mental que antes no tenía. La confusión desaparece. Las dudas se disipan. Las preguntas que lo atormentaban dejan de tener poder. Escorpio ve con nitidez qué personas, qué caminos y qué decisiones pertenecen a su pasado y cuáles están alineados con su destino futuro. Esta claridad no proviene de la lógica, sino de la intuición reformada por su propio proceso de transformación. Es como si una brújula interna que estuvo dormida durante años finalmente despertara. Luego surge un impulso creativo renovado. Escorpio siente un llamado hacia nuevos proyectos, nuevas relaciones, nuevas experiencias. Ya no actúa desde la reacción, ni desde el dolor, ni desde el miedo al abandono. Su energía creativa fluye desde un lugar más libre, más auténtico, más alineado con su verdadera esencia. Todo lo que antes le parecía agotador, ahora se siente posible. Todo lo que antes lo asfixiaba, ahora se ve pequeño. Y todo lo que antes lo frenaba, ahora simplemente deja de tener importancia. La vieja identidad, la que luchaba, la que controlaba, la que se protegía constantemente, ya no existe. Escorpio se vuelve menos reactivo, menos defensivo, menos dispuesto a entrar en batallas que no le pertenecen. Esto no significa que pierda su intensidad, significa que la usa con inteligencia. Su poder, antes disperso en emociones desbordadas o conflictos internos, ahora está concentrado. Es un fuego controlado,
un poder que no necesita demostrarse porque se siente. El miedo que antes dominaba muchas de sus decisiones empieza a desaparecer. Cuando Escorpio renace, experimenta una ausencia sorprendente del miedo antiguo. Ya no teme perder porque entiende que nada que sea auténtico puede perderse. Ya no teme soltar porque ha comprobado que cada desprendimiento lo lleva a una versión más fuerte de sí mismo. Ya no teme mostrarse vulnerable porque comprende que su vulnerabilidad es parte de su magia, no una debilidad. Y en este renacer, Escorpio recupera algo que había perdido el propósito. No un propósito conceptual o intelectual, sino una dirección interna que lo llama irresistible y silenciosamente hacia adelante. Es la sensación de estar en el lugar correcto, en el momento correcto, haciendo lo que su alma vino a hacer. Es un impulso de vida, una certeza, un recordatorio interno de que su historia nunca estuvo definida por el dolor, sino por la capacidad de trascenderlo. Las relaciones también cambian. Escorpio ya no busca vínculos desde la necesidad o el miedo a la soledad, sino desde la autenticidad. Atrae personas más conscientes, más profundas, más capaces de verlo tal como es. Su energía depurada rechaza lo superficial. Su vibración renovada convoca a quienes pueden acompañarlo en su expansión. Es la ley de resonancia actuando sin esfuerzo. Y lo más hermoso es que Escorpio comienza a irradiar una luz que antes estaba oculta bajo capas de protección. No es una luz suave, es una luz intensa, magnética, transformadora. Una luz que no pide permiso para existir. El ave fénix no renace para ser discreta. Renace para recordar al mundo que la destrucción puede ser un camino hacia algo más grande. Tal vez tú, Escorpio, estés sintiendo esta luz dentro de ti, incluso ahora. Tal vez tu renacimiento ya comenzó, aunque tu vida externa todavía esté en transición. Confía. Esa nueva versión que está emergiendo será la más libre, la más poderosa y la más auténtica que jamás hayas conocido. Ahora, Escorpio, al cerrar este recorrido por tu señal oculta y tu ciclo de renacimiento, respira hondo y siente la resonancia de todo lo que hemos explorado juntos. No se trata de simples predicciones ni consejos superficiales. Lo que acabas de escuchar es un recordatorio profundo de quién eres, de tu capacidad de transmutar la oscuridad en luz, de morir y renacer una y otra vez con cada experiencia que atraviesas. Cada herida que creíste irreversible, cada pérdida que sentiste devastadora, cada instante de vacío emocional que te hizo dudar de ti mismo, ha sido parte del tejido que prepara tu próximo renacer. Recuerda que la señal oculta no es castigo, es guía. No aparece para atemorizar, sino para iluminar el camino. Cuando sientas ese temblor interno, esa inquietud que no puedes ignorar, entiende que tu alma está llamando a la expansión, que lo que estás dejando atrás, aunque doloroso, es el terreno fértil de tu nueva versión, que tu transformación interior silenciosa y profunda ya ha comenzado y que todo lo externo es un reflejo de este proceso interno. Tu renacimiento
no será parcial ni superficial, será completo. Surgirá desde tu claridad, tu intuición y tu poder creativo reprogramado. Y cuando mires hacia atrás, comprenderás que nada de lo que perdiste fue en vano. Escorpio, el ciclo que concluye hoy abre la puerta a un destino más alineado con tu esencia. La versión que emergerá de este proceso será más sabia, más auténtica y más fuerte lista para vivir con la intensidad y profundidad que tu alma exige. Al cerrar este video, haz una pausa y siente. Observa dentro de ti las semillas de tu nueva existencia. Confía en tu intuición, confía en tu proceso, confía en la señal oculta que te guía. Escorpio, tu próximo renacimiento no es un futuro incierto, es una verdad que ya vibra dentro de ti, esperando a manifestarse en cada decisión, en cada acción, en cada instante consciente de tu vida. Que esta comprensión te acompañe más allá de este momento. Que tu fuerza, tu claridad y tu capacidad de transformación se conviertan en tu legado. Y recuerda lo que estás dejando atrás. Hoy no es un final, sino el comienzo más auténtico y poderoso de todo lo que eres y serás.